¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El Taller, donde estamos convencidos que Dios seguirá trabajando en nuestras vidas hasta el día que Él regrese. ¿Qué tal? Les habla su anfitrión Alex Barrientos y hemos preparado este programa. Esperamos que sea de bendición, edificación para tu vida. Dios te bendiga. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Les saluda Alex Barrientos. Soy su anfitrión con El Taller. Espero que se encuentren bien en este día de viernes 15 de mayo del 2020. Es un placer una vez más el poder estar aquí con ustedes en vivo transmitiendo desde Bakersfield, California. Es un gusto para nosotros aquí en el taller el poder comunicarnos, conectarnos con ustedes en medio de esta pandemia que todavía seguimos. Por cierto, hoy es cumplo exactamente 2 meses de estar en casa, hoy 15. Ha sido un reto, pero al mismo tiempo creo que hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho al estar conviviendo con mi esposa y con mis hijos todo el tiempo. Por primera vez creo que hemos tenido muchos desayunos juntos, muchos almuerzos juntos, o lunch, o juntos, muchas cenas. Las cenas siempre las hacíamos juntos, pero ha sido una aventura esto. Realmente ha sido algo nuevo, pero ha sido un reto también. Y creo que nos hemos fortalecido, sin duda alguna, en el Señor, en la palabra. Nos hemos fortalecido unos a otros aquí en casa. Y hemos crecido mucho espiritualmente también. Quiero compartir eso con ustedes bien rápido. Hemos crecido mucho, nos hemos conocido más, ¿verdad? Este es increíble, es increíble. Tal vez dirás, bueno, no se conocían. Claro que nos conocíamos. Es mi esposa y mis hijos de quien estoy hablando. Pero lo que quiero decir es que conocernos todo el tiempo. Imagínate, tengo 2 meses, mi esposa y yo y mis 2 niños, de estar aquí, encerrados. Están estudiando de casa. Me ha tocado que ser maestro. A mi esposa más que yo, definitivamente. No le quito su mérito a ella, lo ha hecho más que yo. Pero ha sido algo nuevo. Creo que hemos sacado muchas buenas lecciones de esto. Nos hemos profundizado en la palabra de Dios. Ya, nos hemos profundizado porque tenemos más tiempo. Y eso nos ha permitido conocer más a Dios juntos. Esta semana comenzamos una rutina donde lo primero que hacemos es agarrar la Biblia al levantarnos por las mañanas. Es lo primero que hacemos. Me sorprende mi hija. Ella lo ha hecho al pie de la letra. A mi niño de 7 años le cuesta un poco, a Jacobo. Pero Emily, rapidito, lo está haciendo muy bien. Y creo que nos estamos conociendo, ¿verdad? Nos estamos conociendo en esa área. Pero ha sido una bendición, sin duda alguna. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, según nos ha el llamado, ¿verdad? Entonces, ha sido una buena aventura esta del coronavirus. Y yo sé que para algunas otras familias ha sido difícil porque la economía no está como debería de estar. Tenemos retos, definitivamente, tenemos retos económicamente aquí en Estados Unidos, pero si somos creyentes, creo que aquí es donde Dios nos está puliendo, a cada uno de nosotros. Dios nos está puliendo y nos está enseñando. Nos está enseñando que realmente tenemos que depender de Él. Pero bueno, eso luego se los comento solo como para romper el hielo, ¿verdad? Y espero que estén bien. Si tienes algún comentario, ponlo abajo. Mándame un mensaje, perdón, mándame un mensaje por Messenger. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en estos 2 meses de confinamiento en tu casa, de estar encerrado, de la cuarentena. Cuéntanos tu experiencia. Mándame un video, mándame un texto. Y si tú nos estás escuchando en nuestro podcast, también mándame, pues, en mi podcast tiene una función donde tú puedes mandarme un mensaje de voz. Pues bueno, gracias. No se te olvide, hablando de podcast, seguirnos en Spotify. Ahí estamos en Spotify. Estamos también en Google Podcast como El Taller de Workshop, lo mismo que en Spotify. Hay en otras plataformas más.
puedes seguirnos, escucharnos. Ahí tenemos la serie. Hoy vamos a seguir en la serie de la regeneración, el nacer de nuevo. Ok, so este es el tercer mensaje. Ok, so también puedes seguirnos en Facebook. Síguenos en Facebook, ahí estamos como el taller de workshop. Ahí está nuestra página. Y también nos puedes seguir en el taller de workshop en YouTube. Ahí estamos también. Ok, bueno, no más anuncios. Vamos directo al grano. Vamos a seguir en la serie que tenemos, que hemos venido estudiando por las últimas 2-3 semanas. La serie de la regeneración. La semana antepasada vimos la necesidad de nacer de nuevo. Tomamos como nuestro versículo base Juan 3, capítulo 3, donde Nicodemo va y visita a Jesús. Y Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para ver y entrar en el reino de los cielos. Ese fue nuestro versículo base. Vimos la necesidad de nacer de nuevo si alguien ha de ser salvo. En otras palabras, ninguna persona sobre la faz de la tierra va a entrar en el reino si no nace de nuevo. Esto es como un resumen, ¿no? Y la razón es porque esta carne es corrupción y todo lo que entre el cielo va a ser incorruptible. Entonces, así como nacimos en pecado, ahora para entrar al cielo es necesario nacer de nuevo. Y la semana pasada estuvimos hablando de las evidencias del nacer de nuevo. Y vimos la vida de Pedro, cómo cambió en el momento que él fue regenerado, en el momento que él fue salvo, en el momento que nació de nuevo. Hubo una evidencia porque él cambió, no fue el mismo. No fue el mismo. De hecho, fue el que predicó el primer mensaje de la iglesia allá en el libro de Hechos, capítulo 2. Entonces, su transformación fue radical. También vimos la vida de Nicodemo, el mismo al que Jesús le dijo que es necesario que nazca de nuevo. Vimos cómo Dios trató con él y al final del libro vimos, capítulo 19, si no estoy mal, vimos cómo él sí fue transformado, cambió y fue por la obra del Espíritu Santo. Hubo evidencias, de eso se trató la semana pasada. Y luego vimos en la carta de primera de Juan las evidencias que debe de tener un creyente. ¿Okay? Entonces, y hoy vamos a hablar acerca de que el nuevo nacimiento, es un nacimiento que nace de la Escritura. Vea, déjeme ponerle aquí. El nacimiento de una persona tiene que hacer un nacimiento de la Escritura. Y ahí está. Ahí se lo pongo. La semilla espiritual te hace nacer de nuevo. ¿Okay? Es la Escritura, y para ser más concretos, es el Evangelio el que te hace nacer de nuevo. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo la palabra de Dios, como Dios, por medio de su voluntad, utilizando la palabra de Dios, utilizando el Evangelio, es quien te hace nacer de nuevo. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Pero ¿qué tal si antes oramos? ¿Qué te parece? Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, en este día, Señor, tarde o noche, no sé, depende de cuándo lo vean o cuándo lo escuchen. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar vivos. Te doy gracias por cada uno de los hombres y mujeres, hermanos y hermanas, amigos y amigas que escuchan este programa o que ven este programa. Señor, te pido que los bendigas. Espíritu Santo, ayúdales a entender y a mí ayúdame a presentar tu palabra que es infalible, que es inerrante, que no se equivoca, que transforma, que cambia. Padre, en el nombre de Jesús, este es un momento especial. Y es un momento especial porque vamos a leer tu palabra, nos vamos a acercar a tu palabra y nos acercamos a ella, Señor, no buscando un consejo, sino buscando someternos a ella.
Buscamos, Señor, y nos acercamos a tu palabra con la intención de someternos a ella, Señor, someter nuestra voluntad. Glorifícate esta noche, Señor. Te pido por cada uno de la audiencia, ya sea por cualquiera de las plataformas, Facebook, YouTube, podcast, Spotify, donde sea. Señor, bendícelos. Y que sea un tiempo de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vimos que es necesario nacer de nuevo. Jesús lo dijo. Vimos que tienen que haber evidencias de que hemos nacido de nuevo para que no seamos engañados y no seamos falsos convertidos. ¿Okay? Jesús habló acerca de los falsos convertidos. Entonces, él dijo que iban a haber personas que iban a pretender ser creyentes y no lo son. Entonces, este programa del taller, su objetivo es edificar a la iglesia de Cristo y alcanzar a los perdidos, alcanzar a los que no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Así que, si tú estás oyendo hoy, pon atención. Puede ser que Dios te hable. Puede ser que Dios enderece tu camino. A mí me ministra hasta el día de hoy. Tengo 15 años conociendo al Señor, casi 15 años, en un par de meses voy a cumplir 15 años. Y me apasiona, me impacta cada vez que leo la palabra de Dios y especialmente el tema del Evangelio. Me encanta porque edifica mi vida. Me hace que me enamore más de Dios. De verdad, me hace que me enamore más de Dios. Porque veo su grandeza, veo su majestad, veo el poder que tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero transmitir esta noche. Así que pon atención. Vamos a comenzar en el libro de Romanos 10:17. Abre tu Biblia en el libro de Romanos 10:17. Ahora, si estás escuchando y vas manejando, no lo hagas. Pero Romanos 10:17 dice de la siguiente manera. Dame un segundo aquí. Ok. Romanos 10:17 dice de la siguiente manera. Quiero hacer un nuevo setting. Aquí. No. Aquí está, sí, ya lo hice, ya lo logré. Gracias por tu paciencia. Siempre es un reto para mí esto. Ese es el problema de hacerlos en vivo, ¿verdad? Que salen todos los pequeños errores. Pero está bien. Ok, Romanos 10:17 dice así. Romanos 10:17, la palabra del Señor se lee así. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Fíjate, qué tremendo lo que está diciendo Pablo. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Toma en cuenta que Pablo aquí está hablando con un grupo de judíos. Él les está ministrando y les está diciendo cómo ser salvos. ¿Okay? Y los judíos estaban queriendo, como buenos religiosos, como todos de nosotros, creo que en algún tiempo hemos tenido religión o hemos sido religiosos, o tal vez estás ahí y piensas que de repente te vas a ir al cielo por lo que puedas hacer. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la fe viene por medio del oír. Y el oír la palabra de Cristo. No es por medio de obras, sino es por medio de la palabra, escuchar la palabra de Cristo. Y para ser más exactos, aquí está hablando Pablo acerca del Evangelio, como lo vamos a ver en otros versículos que vamos a leer. Está hablando del Evangelio. Cuando la persona escucha el Evangelio predicado, cuando escucha a Cristo crucificado, Dios comienza a obrar en esa persona. El Espíritu Santo comienza a obrar. Nos dimos cuenta la semana pasada que Nicodemo, por ejemplo, no fue convertido inmediatamente, ¿verdad? No fue regenerado inmediatamente. Aunque la regeneración, ¿no?, o el nacer de nuevo es un acto que sucede inmediatamente, ¿okay?, pero el proceso para llegar a ese evento
puede tomar tiempo. Y en el caso de Nicodemo así fue. Tomó tiempo, ¿verdad? Para llegar a ese momento. ¿Ok? Entonces, cuando tú escuchas la palabra de Cristo, el Evangelio, básicamente es lo que está diciendo Pablo. Cuando escuchas el Evangelio, la fe comienza a activarse en ti. Y esa es la regeneración. Ahí comienza a trabajar la regeneración. La fe, el resultado de la regeneración es que tú vas a tener fe en lo que escuchaste acerca del Evangelio. Es por eso que es importante para nosotros como ministros, como cristianos, cuando hablemos acerca de Cristo, hablemos acerca del Evangelio. Eso es, para ser específico, eso es lo que trae fe. Hablar acerca del Evangelio de Jesús. El Evangelio tiene dos componentes, como ya lo hemos platicado. Buenas noticias y malas noticias. ¿Okay? Al final de la transmisión vamos a hacer una presentación del Evangelio. Eso es lo que eso es lo que dice Romanos, que la fe viene por escuchar, el oír la palabra de Cristo. ¿Okay? El slide número 2 habla acerca de Gálatas. Esto se encuentra en Gálatas. Allá está Gálatas 3:2. Y dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjate lo que está preguntando Pablo. Ahora, déjame darte un poquito de historia. Estoy saltando de Romanos a Gálatas, pero ¿qué es lo que está pasando aquí en Gálatas? Aquí Pablo está haciendo una defensa del Evangelio para que el Evangelio se mantenga íntegro, se mantenga completo. Estos Gálatas habían dejado el cristianismo o estaban comenzando a dejar el cristianismo por influencia de unos judaizantes que querían introducir las obras. Entonces Pablo estaba tan molesto y le dice, solo quiero saber esto. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí te das cuenta? No hay nada. Cuando él dice recibieron el Espíritu por obras, por las obras de la ley, se estaba refiriendo a ¿ustedes fueron salvos por obras? Eso es lo que les está preguntando. Quiero saber algo. ¿Fueron ustedes? Esa es una pregunta para que ellos pensaran. Porque Pablo les presentó a ellos el mensaje del Evangelio. Por eso dice, por el oír con fe, el oír la palabra de Dios, por oír la palabra de Cristo, por oír el Evangelio. Es importante que tú y yo sepamos que el nacer de nuevo solo es posible cuando la persona escucha el Evangelio de Jesucristo predicado y bien expuesto. Cuando digo esto, me refiero a que es bueno decir tu testimonio, no digo que sea malo, pero déjame decirte una cosa, si solo dices tu testimonio, pero no presentas el Evangelio, no has avanzado mucho. Realmente no creo que vaya a servir mucho. Porque está bien comenzar con tu testimonio, pero tienes que presentar el Evangelio. Porque eso es lo que va a cambiar a la gente. Ahí es donde Dios va a comenzar a obrar. Ahí es donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, va a comenzar a convencer a las personas de pecado. Como estuvimos estudiando las semanas anteriores, el nacer de nuevo es una obra 100% de Dios. 100% de Dios. No hay nada que tú o yo podamos hacer. Es el nacer de nuevo, la regeneración. Dijimos que era pasar del estado de muerte al estado de vida. Eso es lo que es la regeneración. Y esto solo se logra por medio de la predicación del Evangelio. Es súper importante que nosotros entendamos esto. Solo por medio de la predicación del Evangelio. No por ningún otro medio. No hay otro medio. Y lo vamos a ver en un momento. Mira lo que dice Juan 3, 2 al 7. Aquí lo que quiero mostrarte con esto
es que Cristo, Jesús, fue el maestro por excelencia. Y fue también hasta un evangelista, si lo quieres ver así. ¿Okay? Porque él sabía que la única manera de regenerarse, de nacer de nuevo, es por medio de la enseñanza del evangelio, por medio de la predicación del evangelio. Y voy a regresar a Juan 3, del 2 al 7. Y ahí está en tu pantalla. Dice, comenzando en el versículo 2, Nicodemo, fue de noche a visitar a Jesús. Y él le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro. Mira, lo puse en rojo, subrayado, porque es importante que notemos que Jesús era un maestro. Nicodemo está reconociendo a Jesús como maestro por la reputación que Jesús, ya se había ganado. ¿Okay? Un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro, de quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús. Aquí está Jesús, aquí vemos a Jesús en plena función como maestro. Te aseguro, vemos a Jesús enseñando. De veras te aseguro. Aquí está, Nicodemo lo reconoce como maestro y aquí Jesús está fungiendo o está haciendo su papel de maestro. Aquí está enseñando Jesús el evangelio. Versículo 4. Nicodemo pregunta, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y en el versículo 5, aquí viene Jesús otra vez enseñando. Yo te aseguro de que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es del cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te he dicho, tienes que nacer de nuevo. Aquí está Jesús enseñando la palabra de Dios. Eso es lo que quiero que veas. Este fue nuestro versículo clave o base en el cual hemos basado esta serie, pero ahorita, quiero que veas en estos versículos de 2 al 7, o al 5, perdón, ahí dice 7, pero es del 2 al 5. Quiero que veas cómo está fungiendo Jesús aquí su papel de maestro. ¿Y qué es lo que está enseñando? Lo que está enseñando es la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo. Y Nicodemo sabemos que sí nació de nuevo, que sí fue salvo por sus obras. Entonces, lo que Jesús le dijo funcionó. Cristo puso la semilla en él y dio fruto. Y dio fruto. Nació de nuevo. Nicodemo fue salvo. Lo vimos la semana pasada. Si no lo has escuchado, por favor, escúchalo. Es el mensaje número 2 de esta serie. ¿Okay? Aquí está fungiendo Jesús como un maestro enseñando la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a ver qué dice Santiago. ¿Qué dice Santiago acerca de la palabra de Dios? Esto es lo que él dice. Santiago 1:18. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, por su propia voluntad, Dios nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Fíjate, qué tremendo. Una vez más, por su propia voluntad. Esto es un, ¿cómo se llama? Esto es una confirmación de lo que Juan dijo. Juan dijo que la labor del Espíritu Santo, Pablo también lo dijo en Tito, que la labor del Espíritu Santo es hacer nacer de nuevo a las personas, salvarlos. Y aquí Santiago está diciendo que es por su propia voluntad. Eso es algo soberano de Dios. El nacer de nuevo es algo soberano de Dios. ¿Y qué es lo que usa Dios? Dios utiliza la palabra de verdad. Estuve buscando en algunos comentarios y todos apuntan
y todos están de acuerdo que esa palabra de verdad no es nada más y nada menos que el evangelio de Jesús. Es el evangelio predicado. Esa es la verdad. La palabra de verdad es el evangelio de Cristo. Lo que está diciendo aquí Santiago es que es por la voluntad de Dios que nacemos por medio de, utiliza, en otras palabras, Dios utiliza la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra, Dios utiliza el evangelio para la transformación, el nacimiento de una persona para Cristo, el nuevo nacimiento de una persona es por medio de la palabra de Dios. No existe otra cosa. Tienes que escuchar la palabra de Dios y está predicada o está compartida para que esa persona pueda nacer de nuevo. Lo mencioné la semana pasada. Para que yo viniera a Cristo, o mejor dicho, para que Él me salvara, tomó alrededor de 3 meses. Y había un amigo, que hasta el día de hoy es mi amigo, Sergio Ríos. Él por 3 meses pasó enseñándome la Biblia semana por semana. Okay. Exponiéndome ante la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad fue la que me hizo nacer de nuevo, el evangelio. Okay. Que estamos hablando del nacimiento, el del nuevo nacimiento tiene que ser por medio de la semilla de la palabra de Dios. A lo mejor tú estás escuchando y alguien ya ha puesto esa semilla ahí. No es primera vez que tú escuchas acerca del evangelio. A lo mejor hoy escuchaste el evangelio. Alguien ha puesto una semilla en ti. Estoy seguro de eso. En Facebook, en alguna radio, televisión, algún amigo tuyo, algún familiar tuyo. No solo ha estado orando por ti, sino también te presentó la palabra de Dios, te presentó el evangelio. Y tú a lo mejor lo has ignorado. Y a lo mejor hoy es el día de salvación para ti. A lo mejor hoy es ese día. Es nuestra oración de que tú respondas al evangelio, amigo, mi amiga, que nos escuchas. Y para ti, mi hermano creyente, ponte a pensar en esto. Mi hermano, tú naciste de nuevo por medio de la predicación de la palabra. Ya sea que tú la hayas leído, ya sea que tú la hayas escuchado predicada o alguien la compartió contigo o compartieron el evangelio de Jesucristo contigo. Y así fue como tú fuiste salvo. Alguien puso esa semilla allí dentro de ti. Y con el tiempo dio fruto. Hay personas que nacen en el momento y habemos otros que no. A mí me tomó tiempo. Pero déjame decirte una cosa. Mucho antes, yo vine aquí a Estados Unidos en el 2000, pero allá en Guatemala, de donde yo soy, ya había escuchado el evangelio, ya tenía compañeros de trabajo, siempre me encontraba con compañeros de trabajo o con alguien que era cristiano y me compartían el evangelio y yo decía, oh, sí, siempre lo posponía. Pero Dios había puesto esa semilla y a los años vino a dar fruto. Pero es esa palabra de verdad que alguien puso en mí. ¿Okay? La segunda parte del versículo dice, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Estaba leyendo los comentaristas y lo más seguro que está hablando aquí Santiago se está refiriendo a los primeros creyentes, Él sabía que iban a haber más creyentes, pero estos eran los primeros creyentes que estaban creyendo por medio del evangelio y a estos se refería que fueran ellos los primeros y mejores frutos de su creación. Okay. Excelente. Hasta aquí hemos visto a Jesús enseñando la palabra de Dios. Vimos a Pablo diciendo que es necesario que las personas escuchen la palabra de Cristo. Okay. Y ahora ya vimos a Santiago diciendo que es por medio de la palabra de verdad que Él nos hace nacer. Okay. El siguiente, vamos a ver a Pedro ahora. Pedro, este está buenísimo. Ponle atención. Este está muy bueno.
La verdad es que yo no tengo mucho que añadirle. Te soy bien honesto, no tengo mucho que agregarle a la palabra. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa por sí mismo y es la que te va a traer convicción. Yo no. Es la palabra de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo creo. Por eso es que me gusta leerte la palabra y añadir una que otra cosa, pero no tengo mucho que añadir de mí más que la palabra de Dios. ¿Okay? Primera de Pedro 23:25 dice, pues ustedes han nacido de nuevo. Mira, aquí está una vez Pedro. ¿Qué te parece? Pedro diciendo que ustedes han nacido de nuevo. Tenemos a Cristo, que fue el que dijo que teníamos que nacer de nuevo, como una necesidad. Luego tenemos a Pablo, que lo dice en el libro de Romanos, que también lo dice en el libro de Tito, que le escribe a Tito. Luego tenemos a Santiago, hablando del nuevo nacimiento. Y ahora tenemos a Pedro, hablando del nuevo nacimiento. No cabe duda, mi hermano, mi amigo, que este libro que estamos leyendo, la Biblia, es un libro supernatural. No es de este mundo. No es un libro ordinario. Todos estos hombres estaban en común acuerdo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el inspirador de este libro y por eso ellos concuerdan uno y otro. Estos autores estuvieron en diferentes tiempos, en diferentes etapas. No es que Pablo agarró el teléfono y le llamó a Pedro y le dijo, mira, fíjate que creo que la doctrina que tenemos que hacer es esta doctrina. La de nacer de nuevo. Sí, fíjate que es cierto, tenés razón. Y lo apuntó y luego... No, ninguno de ellos se puso de acuerdo entre ellos, sino fue el Espíritu Santo convenciéndolos. ¿No te sorprende eso? A mí me sorprende. A mí me deja con la boca abierta. Porque no había la tecnología que existe hoy para comunicarse. No existía en ese tiempo más. Sin embargo, hay una coherencia. Hay una coherencia en las escrituras. Ok, no ese es el tema. El tema es este. Dice, pues ustedes han nacido de nuevo, ahí está una vez más, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¡Wow! Todo lo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Una vez más. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Otras versiones dicen que se les ha predicado a ustedes. Si ves la coherencia de las Escrituras, una vez más, Pedro aquí está diciendo que hay que nacer de nuevo, ¿okay? Y es mediante la palabra de Dios. No hay otra manera de nacer de nuevo. No existe otra manera de nacer de nuevo. Nadie puede nacer por ti. Tú tienes que nacer. Eso es un evento individual. Cuando tú naciste, tus padres no nacieron por ti. Tú naciste solo. Incluso, a lo mejor si eres gemelo, tú tuviste que salir primero y luego nació tu hermano. Fue individual la cosa. ¿Okay? Igual es aquí. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. La palabra de Dios es viviente, es viva y eficaz. Y esta palabra sabemos que es el Evangelio. El Evangelio. Luego sigue diciendo en el 24, todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Y la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mira, mientras que desde que el hombre tiene uso de razón, hemos querido llegar a Dios por medio de religión. Lo resume todo eso. Todo lo que quiero decir lo resume esto. Por medio de religión. Esa religión es perecedera. Perecedera. Todo es mortal, como la hierba. Todo es mortal, como la hierba. Toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Todo lo que el hombre quiere hacer para llegar a Dios no funciona. No es eterno, es temporal. Pero la palabra de Dios, esa es viva y permanece para siempre.
Qué poderoso es saber que el nacimiento, el nuevo nacimiento de un creyente es por medio de la palabra que permanece para siempre. Si hay un nacimiento de verdad, ese nacimiento tiene que permanecer para siempre. Tiene que permanecer para siempre. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, una vez más. Y esta es la palabra del Evangelio. Esta palabra que te está diciendo Pedro aquí es el Evangelio que fue predicado a ustedes, que fue anunciado a ustedes. Déjame decirte una cosa, el Evangelio, la predicación del Evangelio, no solo es para los no creyentes. Claro que sí, claro que es para ellos, pero no es solo para ellos, es para nosotros. Nosotros somos edificados. Nosotros nos enamoramos de Dios cada vez que escuchamos el Evangelio predicado y predicado correctamente. Hago siempre esa aclaración porque hoy escuchamos cada cosa. Si escuchamos algo como el Evangelio en algunos púlpitos, no quiero criticar, pero es la verdad. Es la verdad. No hemos predicado el Evangelio bíblico, ni hemos evangelizado bíblicamente. Hemos utilizado otras técnicas. Hemos cambiado el Evangelio. Hace poco hice un video de lo mismo. Un video corto, como una cápsula, acerca de qué es lo que necesita la humanidad. ¿Necesita felicidad o necesita justicia? Y la pregunta es porque hemos cambiado el Evangelio. El Evangelio es quien cambia a las personas. No ofrecerle a la gente que no conoce a Cristo, que se acerque a Cristo, que se acerque a Dios, porque Dios es bueno y puede solucionar todos tus problemas. Eso no es el Evangelio. La gente se va a acercar y va a estar en nuestras iglesias, pero son falsas conversiones, porque eso no convierte a las personas. Eso no convierte a las personas. Lo que convierte a las personas es la predicación de la palabra de Dios, es la predicación del Evangelio. Aquí lo estamos viendo con Pedro. Y esta palabra del Evangelio que se les anunció a ustedes. Y esta es la palabra. Es importante que nosotros prediquemos y enseñemos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios quien hace nacer a las personas. Es la palabra de Dios quien nos hace nacer de nuevo. Es la palabra de Dios que los salva. Es el Evangelio, bien predicado, o presentado correctamente. No quiero decirte bien predicado, pero presentado correctamente. Si puedes predicarlo bien, perfecto, pero al menos preséntalo correctamente. Presenta el Evangelio de la Biblia. No algo que sea más adaptable o más potable o diluido, ¿verdad? Eso no salva a la gente. Okay. Jesús habló de esto. Jesús habló de esto en Lucas 8 del 5 al 15. No lo voy a leer todo, pero voy a parafrasearlo un poco. Tú lo puedes leer en casa. Okay. Puedes leerlo en casa. Pero básicamente aquí está hablando acerca del sembrador, la semilla, que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Está en el capítulo 8, versículos 5 al 15. Y básicamente lo que está diciendo aquí Jesús es que el sembrador salió a sembrar. Ese sembrador es Dios, es Jesús. ¿Okay? Por medio de ti y por medio de mí, cuando salimos y predicamos el Evangelio y compartimos el Evangelio, ¿okay? Eso es lo que tenemos que hacer, porque esa es la palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios. En esa semilla hay poder. Hay un poder tremendo. Tú y yo tal vez no tenemos la capacidad de pensar o de ver el poder que tiene la semilla, la palabra de Dios, el Evangelio. Tiene poder, no necesita tu ayuda ni la mía. Lo único que necesita es que se presente apropiadamente, correctamente, que se presente el Evangelio bíblico. Pero Cristo nos advirtió de algo aquí en esta parábola. Aquí nos advirtió de personas que iban a aceptar y personas que no iban a aceptar, que iban a rechazar el Evangelio. Esto es para ti, amigo o amiga que me estás escuchando o que me estás viendo.
Esto es para ti. Aquí Cristo dijo que habían 3 tipos de personas. Donde la semilla cayó, donde el evangelio fue predicado, se presentó y cayó. Cayó en una tierra. Pero hay 3 tipos de malas tierras. Y yo le puse falsas conversiones. Y te voy a explicar por qué. La primera, esta semilla salió el sembrador a sembrar, la sembró y cayó junto al camino. Cayó junto al camino. La segunda tierra es una tierra no fértil porque esta semilla cayó sobre las piedras. Ahí cayó. Se predicó el evangelio, lo escucharon, pero cayó sobre las piedras. Y el tercer tipo de tierra es una tierra llena de espinos, rodeada de espinos. Esta también cayó ahí la semilla y no dio fruto. Así que en este momento te voy a leer la explicación de esa parábola en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 8, del 5 al 15, pero yo te voy a leer desde el 11, donde Cristo está dando la explicación. ¿Okay? Dice, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Este es Jesús hablando, ¿ok? Y él dice, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que crean y se salven. ¡Wow! Hermano, amigo. Esto me hizo pensar a mí mucho. ¿Okay? Este versículo 11 de Lucas 8. Perdón, versículo 12. ¿Cuántas veces no hemos predicado la palabra o alguien ha escuchado la palabra predicada, el evangelio para ser más exactos, el evangelio predicado, pero cae en este tipo de tierra que está junto al camino? Satanás viene y les quita la palabra del corazón. La reciben, pero Satanás viene y la quita de ahí. A lo mejor ese eres tú que me estás escuchando. Un tiempo tuviste interés, pero ahora ya no. Al momento que escuchaste el evangelio, te pareció correcto, te convenció, pero luego por alguna razón, no, esto no es para mí. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que vino el enemigo y robó la semilla, robó la palabra de Dios que había él puesto allí, en ti. Dios te está hablando hoy, mi amigo, mi hermano, te está hablando hoy. Y para que te des cuenta que realmente tienes una guerra muy fuerte contra el enemigo. Satanás está buscando a ver en qué corazones ha caído la palabra de Dios para que él la pueda robar de allí. Por ejemplo, esta palabra que estás escuchando hoy, este mensaje que estás escuchando hoy, Dios está sembrando una semilla en ti. Pero Satanás va a querer robarla y va a hacer todo lo posible. Hoy es el día de salvación. Hoy deja que esta palabra te convenza para que no seas tú parte del grupo de personas donde esa palabra cayó y cayó a la orilla del camino. Satanás se las quita, dice. Satanás les quita esa semilla. No dejes que te quite Satanás lo que Dios está poniendo hoy en tu corazón. La palabra de Dios, el evangelio. Versículo 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíces. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Ay, mi hermano, esto es tan real. No sé si te cae el 20, pero esto es tan real. Esto es real. Esto sucede todo el tiempo en nuestras iglesias. Conocemos hermanos y decimos, no sé por qué se apartó. No sé por qué regresó al mundo. La semilla cayó, la recibieron con gozo.
la escucharon, creyeron por un tiempo, pero se apartaron cuando vino la prueba, porque no tenía muchas raíces, no tenía profundidad, no tenía profundidad. A lo mejor se acercaron a la iglesia por los motivos correctos. Por eso es tan importante que nosotros como ministros de la palabra presentemos el evangelio bíblico. Si tú le dices a una persona que se acerque a Cristo porque Cristo le va a ayudar a pagar sus biles, le va a restituir su matrimonio, le va a hacer que su hijo salga de las drogas, y eso puede que sea cierto, no digo que no sea cierto, Dios tiene el poder para hacer eso, pero eso no es el evangelio. Para que aquella persona realmente sea regenerada, para que aquella persona realmente nazca de nuevo, tiene que entender que es culpable, que es un transgresor de la ley, que es culpable y que se dirige a un juicio. Y nada más y nada menos que el juez es el Dios supremo, creador del cielo y de la tierra. Y que la ira de Dios está sobre esa persona. Sí, tenemos que sentar a la persona en el banquillo de los acusados. Porque solo así, cuando ellos tiemblen, entonces ellos van a poder ver a Cristo como su verdadero Salvador. Cristo se llama Salvador por una razón. ¿Sabes por qué? Porque nos salva de la ira de su Padre. Y todos somos culpables. Si una persona llega a Cristo, cuando escucha este mensaje, no va a importar si Dios salva a su hijo, o lo saca de las drogas, o le ayuda a pagar los biles, o si le restaura su matrimonio. No importa, esa persona no se va a alejar. Mira lo que dice aquí: cuando llega la prueba. ¿Por qué? Porque la raíz está solo por encima. Es algo muy efímero, es algo muy superficial. Pero cuando entiende su verdadera condición y entiende que es culpable, esa raíz es profunda. No, por ningún momento va a dejar a Cristo. No va a dejar de asistir a la iglesia porque sabe que necesita ese Salvador. Porque el juicio es solo cuestión de tiempo. Porque la sentencia ya está dada. Porque entiendo que soy culpable. No va a dejar a Cristo. No se va a apartar aunque venga la prueba. Porque va a entender que esto es temporal. Es tan necesario que nosotros como creyentes, como ministros, pastores, maestros, y tú como ministro, porque todo creyente es ministro, entendamos que tenemos que predicar el evangelio bíblico, porque esa es la semilla que realmente hace cambiar a las personas. No un evangelio de mejoramiento. Dios va a mejorar tu vida. No. O el evangelio de la prosperidad. Tampoco. Falsas conversiones. Conozco personas. Y no unos, varias personas. Y estoy seguro que tú conoces personas que se han alejado de la fe porque sus raíces estaban muy por encima. No estaban profundas. Parecían de nosotros, hablaban como nosotros, les gustaba el compañerismo, alababan con nosotros, pero no eran de nosotros. Eso es importante. Esa es la semilla que cayó en las piedras. Y la tercera es la semilla que cayó en los espinos. La parte que cayó entre los espinos, versículo 14, la parte que cayó entre espinos, son los que oyen, pero con el correr del tiempo, mira los detalles que da Jesús. Mira qué tremendo los detalles que da Jesús aquí. Con el correr del tiempo, las ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Están un tiempo en la iglesia, ¿ok? Están un tiempo en la iglesia. Bastantes años, por algún tiempo, dice. Están un tiempo en la iglesia, pero no maduran. Las preocupaciones. En su corazón no está Cristo como número uno. Hay otras cosas que están como número uno.
Conozco personas que se dicen ser creyentes, dicen ser cristianos, pero su vida no demuestra en lo más mínimo que Jesús es la prioridad en sus vidas. Jesús no es el centro de sus vidas. Es su trabajo, son sus relaciones, es su éxito, es la meta que se han trazado de lograr grandes cosas. Eso trae preocupaciones, ¿sabías eso? Eso trae preocupaciones, eso trae afán. Y eso es lo que ahoga la semilla del evangelio. Jesús y su evangelio y las cosas de Dios, y eso está en segundo plano. Está en segundo plano. No está en el plano número uno. Las riquezas y los placeres de esta vida. Están más preocupados en cuáles van a ser sus vacaciones, de qué es lo que Dios les ha llamado a hacer. Alex, no seas legalista. No, eso no es ser legalista. Eso es lo que dice Jesús mismo. Ten cuidado cuando dices eso, porque si está aquí en la Biblia y Jesús lo dice, cuidado. Jesús dice que son las preocupaciones. Obviamente la implicación aquí es que son las preocupaciones del mundo y las riquezas y los placeres de esta vida. Ni lo hace como a manera de implicación, lo dice. De esta vida. Y no maduran. Conozco hermanos que se han apartado. Y ahora todo para lo que viven. No estoy exagerando. Ni me lo estoy inventando. Los conozco por nombre. Platiqué con uno hace como un mes. Le dije, bueno, ¿y cuándo vas a rezar a la iglesia? No, ahorita no es mi tiempo. Estoy trabajando. Nunca había hecho nada en este país y ahora me está yendo bien, así que ahorita no. Así como te lo estoy diciendo. Las espinas apagaron, quitaron, robaron la semilla del evangelio. Peligroso, 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 hermano. Mucho ojo. Cristo nos advirtió. Esa es una advertencia. Esto es lo que va a suceder, dijo. Pero gloria a Dios porque hubo una semilla que cayó en buena tierra. Cayó en buena tierra. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con un corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen buena cosecha. ¡Wow! Y como persevera la perseveración de los santos. Ahí está la doctrina, la perseveración de los santos. Escucharon el mensaje, la retienen. Fíjate, déjame ponerte el slide. Ahí está. La buena tierra, conversiones verdaderas o verdaderas conversiones. Esas son las verdaderas conversiones. Fíjate, dice que la retuvieron porque tuvieron un corazón bueno y recto. Ahora, déjame te decir una cosa. ¿El ser humano, por naturaleza, tenemos el corazón bueno y recto? No, la Biblia dice que no. La Biblia dice que tenemos un corazón torcido, que todo lo que quiere hacer es pecar. Entonces, ¿por qué Jesús está aquí diciendo que tienen un corazón bueno y recto? ¿Sabes por qué es? Porque en la regeneración, Dios transforma tu naturaleza. Dios transforma tu naturaleza. Te pasa de muerte a vida. Ese es lo que Él hace por su propia voluntad. Es una obra del Espíritu Santo. Él transforma tu corazón. Y solo cuando transforma tu corazón, entonces puedes retener la palabra de Dios. Puedes retener esa semilla. Puedes retener el Evangelio. Si ves qué tan importante es que Cristo lo haga, que Él lo haga, que el Espíritu Santo lo haga, solo Él lo puede hacer. No habemos ninguno de nosotros por naturaleza que tengamos un corazón bueno. Nuestro corazón es torcido. Es más, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Quién lo va a conocer? Pero aquí Cristo está hablando de un corazón bueno y recto. Eso significa, si lo leemos dentro de todo el contexto, que es porque ya has sido regenerado. Él cambió tu naturaleza. Te pasó de muerte a vida. Y como perseveran, vea esto, hermano. Y como perseveran, dijo Jesús,
So, Jesús sabía que teníamos que perseverar. ¿Y perseverar qué significa perseverar? Perseverar significa que te caes y te levantas, te caes y te levantas, pero sigues en la fe. Sigues en la fe. Perseveras. Y como perseveras, produces buena cosecha. Aleluya. Produces buena cosecha. Hay evidencias. Cristo está hablando de las evidencias de que has nacido de nuevo. Perseverar, esa es una clave, mi hermano. Si tú tienes 5 años, 10 años, 20 años, 50 años en el Evangelio y te has caído y te has levantado, pero sigues perseverando, mi hermano, déjame decirte, esa es una seña de que has nacido de nuevo. La perfección no es porque no existe, pero la perseverancia sí. La perseverancia sí es seña de que has nacido de nuevo. Eso significa que la palabra, el evangelio cayó en un corazón que Dios transformó y la retuviste y estás dando frutos. Santificación. Esa perseverancia es la santificación. Como ya lo he mencionado en los anteriores mensajes de esta serie. Wow, hermano, mi amigo, ¿qué tipo de tierra eres tú? ¿Qué tipo de tierra eres tú? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de tierra eres tú? No tienes que ser perfecto. Solo tienes que reconocerte como pecador. Eso es todo lo que tienes que hacer. Reconocerte como pecador. Tú y yo, no hay diferencia entre tú y yo. No existe. La única diferencia que existe es Cristo. Estoy hablando a las personas que no conocen a Cristo. Yo sé que me voy a ir al cielo, no porque sea bueno, sino porque Él es bueno. Lo que tú tienes que hacer es pedirle misericordia a Dios, tirarte a los pies de Cristo y pedirle que te perdone. Tienes que ponerte de acuerdo con Él. Él dice que tú eres culpable, que tú eres un gran pecador. Él nos dio una ley moral, se llama los 10 mandamientos. Y tú y yo hemos quebrado cada uno de ellos. Si hay duda en tu mente, escúchame. Si alguna vez has mentido, si alguna vez has deseado a la mujer que no es tuya en tu mente sexualmente, si alguna vez has tenido sexo fuera del matrimonio, si alguna vez has robado y no has podido amar a Dios con todo tu corazón, eso es imposible. Si has quebrado alguno de esos, mi amigo, eres culpable porque has transgredido la ley y eso es pecado. De hecho, pecado es transgresión de la ley, eres culpable. Y lo único que te separa del juicio venidero es que estás vivo. En el momento que estés muerto, en ese momento te vas a enfrentar a el juez. El único que puede salvarte es Cristo. Eres el único que puede salvarte. Nadie más puede salvarte porque Él pagó por ti en la cruz del Calvario. Él pagó por ti. Lo que tienes que hacer, mi amigo, es confesarte como pecador. Pide perdón, arrepiéntete, un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. Y pon tu fe para salvación en Cristo. Y Él te va a salvar porque no va a rechazar a nadie. Esa es la semilla del Evangelio. Esa es la semilla del Evangelio. Tú no necesitas que te mejoren tu vida, tú necesitas un abogado para ese juicio. Él pagó tu fianza en la cruz del Calvario. Él pagó tu fianza. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte y poner tu fe en Él. Pero ahora déjame decirte una cosa. Tiene que ser un arrepentimiento genuino. Porque no quieres jugar al hipócrita, donde te llamas cristiano y sigues en tus mismos pecados. No. Que sea una conversión genuina. Que sea una conversión genuina. Si Dios te está atrayendo, hazlo. ¿Cuándo lo vas a hacer? Te animo a que lo hagas.
y para la iglesia. Iglesia, amemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Hoy hemos visto que la única manera de nacer de nuevo es por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio de la predicación del Evangelio. Familiaricémonos con el Evangelio. Pregúntale a tu pastor, pregúntale a tus líderes maduros, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Búscalo en la Biblia, léelo. Empápate del Evangelio. Es la mejor enseñanza. El Evangelio es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad. Es lo que realmente tenemos que estar predicando. Jesús, esa fue la misión. No hay otra misión. No hay otra. Mira lo que dice Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si ves, oído, oirán, predique. Tenemos que ir y predicar. Tienen que escuchar este evangelio. El evangelio de un Dios santo. El evangelio de que Él es un gran Dios misericordioso y el evangelio de que ellos, la humanidad, son unos grandes pecadores. Eso es lo que tienen que escuchar para que así puedan voltear su corazón a Cristo y entiendan su condición de culpabilidad. Que se pongan de acuerdo con Dios de que sí son culpables. Esa es la misión tuya y mía como creyentes. Eso es lo que tenemos que hacer. Predicar a Cristo. Prediquémoslo. Prediquémoslo crucificado. Prediquemos del amor de Dios, pero juntamente con la cruz. Y cuando hablamos de la cruz tenemos que hablar de pecado. Si ves, todo va unido. Hay una coherencia. No puedes separar el amor de Dios de la cruz. Y no puedes separar la cruz del pecado. Porque esa es la razón de la cruz. So, iglesia, adelante. Espero que este mensaje haya sido de edificación y bendición para tu vida. Si tienes preguntas, por favor, háblame. Mándame un mensaje por Messenger. Ok. Y aquí estamos para servirte en lo que podamos. Si nos escuchan en nuestro podcast, búscanos también en Facebook, en YouTube. Y ahí puedes mandarnos un mensaje. Mi hermano, que Dios te bendiga. Espero que tengas un buen fin de semana. Okay, y que te la pases bien con tu familia. Okay, hasta luego. Bye bye. Gracias por escucharnos y esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en Facebook, YouTube y en nuestro nuevo podcast en Spotify, Google Podcast y muchos más. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.